Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos y condiscípulos. Aquí está con ustedes su servidor Jerry Espinosa. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico sobre la tema salvos, siempre salvos. Y puse los símbolos de interrogación porque es una pregunta. ¿Será que la Biblia dice esto? ¿O será que la Biblia dice lo contrario? Vamos a mirar lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a mirar los dos lados del argumento. Si ustedes piensan que son salvos, siempre salvos, etc., no corran. Les reto que escuchen las escrituras que se van a demostrar, que se van a compartir. Usen su entendimiento y ustedes van a llegar a sus propias conclusiones. Lo que yo veo es muy claro en la palabra de Dios, pero salvo, siempre salvo es correcto dependiendo de quién lo dice. Si Dios dice que eres salvo, Él no se equivoca. Jesucristo escribió nuestros nombres en el libro de la vida desde la fundación del mundo. No porque Él nos hizo a fuerza que fuéramos santos y que perseveráramos hasta el fin, como los calvinistas piensan, sino porque Jesucristo y obviamente el Padre y el Espíritu Santo son omniscientes, que significa que todo lo saben, y omnipresentes, que significan que están en todo lugar, incluyendo la eternidad, no incluyendo la eternidad. Ellos habitan en la eternidad, pero también habitan en nuestro tiempo. Nosotros somos los que estamos limitados por las reglas y las leyes del tiempo, presente, pasado y futuro. Dios no tiene semejantes limitaciones. Él opera en eternidad. Y por eso Jesucristo pudo escribir nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Como exponimos en un estudio bíblico, nuestro futuro es una memoria para Dios. Pero miramos lo que dice la bendita palabra de Dios. Empezando en Filipenses 2:12, dice la bendita palabra que no miente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué se diría esto, hermanos? Si somos salvos, siempre salvos. Si tenemos eterna seguridad, ¿por qué ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? Decir confiadamente, soy salvo, siempre salvo. Analicemos primero la actitud de salvo, siempre salvo. ¿Qué dicen o qué dices si eres tú uno de ellos? Que yo acepté a Jesucristo y no hay nada que yo pueda hacer que me va a separar de Dios. No hay nada que puede hacer que yo pierda mi salvación. Se escucha medio mediocre, ¿no? Se escucha como libertinaje. Se escucha como todo se vale. No tengo que vivir en santidad, no tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día, seguirme. ¿Viene esta actitud de la Biblia? No, rotundamente no. Y esto es lo que vamos a ver en la santa palabra de Dios. ¿Pero qué significa eso? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Será que nosotros tenemos que ganarnos la salvación con nuestras obras? Claro que no. Dice la bendita palabra de Dios en Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es eso de ocuparnos? Mira lo que dice Hebreos 2, del 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Buena pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es don de Dios, es un regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue un regalo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos lo que dice ahí mismo, Juan 3, en el 18. El que en él cree, dice Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice el versículo 19. Esta es la condenación. Pausemos. Los que han estudiado con nosotros, hemos expuesto esta escritura muchas veces. Casi todas las semanas. Porque aparece. Pero hay dos campos. El que en él cree, no condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. Dos campos, dos grupos. Y esta es la condenación. Esto es lo que es manifiesto a los que no creen. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es una escritura allí. Jaque mate. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Significa que si tú vienes a la luz, pero regresas y dices, amo más las tinieblas que la luz. O dices, ¿sabes qué? Voy a abrazar la luz, pero no voy a soltar estas tinieblas. No voy a soltar este ídolo. Todo lo demás te voy a obedecer, Dios, pero esto no. Esto no me lo tocas. Esa cosa es tu ídolo. Esa cosa es tu Dios. Tú eres un idolatra y estás excluyéndote del reino de Dios por tu idolatría. Porque Dios no sabe cómo ser segundo. Tú tienes tu Dios, lo has escogido. Aunque tú dices, no, pero es que hago todo esto, todo. Estás vilmente rechazando a Dios y estás escogiendo tu Dios. Y ese es ese pecado que no quieres soltar. Ese es tu Dios. Eso es lo que obedeces. Porque ese pecado está aquí y Dios está en segundo. Y dices, no, pero lo segundo es buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No segundamente, terceramente, no después de que todas tus cosas, no, tiene que ser la primera prioridad. Debemos de cuidar este regalo. Eso es lo que siempre he dicho. La salvación es un regalo, pero si yo te doy un regalo, ¿verdad? Vamos a suponer que está en una caja, una cajita. Te doy el regalo. Ah, gracias. Y luego lo tiras para allá y lo pierdes. Literalmente ya no encuentras la caja. ¿Te aprovecha ese regalo? No lo cuidaste. Lo perdiste. Y así es la salvación. La salvación es un regalo que se tiene que recibir y se tiene que cuidar. Porque si descuidas esta salvación tan grande, ¿qué pasará? Hebreos 12, 14 al 17 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo?
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No es que la gracia ha fallado, es que la persona dejó de alcanzar la gracia. Como Esaú. ¿Por qué lo menciona? Porque Esaú intercambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y muchos intercambian la salvación y todo lo que tiene que ver con el reino y la justicia de Dios por un plato de lentejas, por algo que agrada la carne, por un pecado, por un placer, por el dinero, puede ser muchas cosas. A veces es el mismo orgullo de la persona que no puede perdonar, y ese es un pecado de muerte. También ese es un punto, no lo mencioné aquí. De hecho, es lo que estaba yo pensando, porque antes de compartir la palabra estoy meditando en las mismas palabras, y esta escritura me llegó también, Primera de Juan 5, en el versículo empezando desde el 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. Aquí, wow, qué tremendo. Yo ni sabía lo he leído, pero qué tan importante el 18. Vamos a leer algo similar en Primera de Juan 3, pero esta escritura también tan importante. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay gente que está practicando el pecado. Hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Pregúntate a ti mismo. Pecados de muerte. ¿Qué significa eso? ¿Será que esos son pecados que te pueden excluir del reino de Dios? ¿O eres salvo, siempre salvo? No importa qué pecado cometes. Bueno, vamos a la palabra. Esto está en el estudio, pero lo voy a compartir ahorita. Lo tenía ordenado en otro lugar, pero dice... Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis. Ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Pero qué dices tú? Tú dices, ay no, pero es que yo soy salvo, siempre salvo. La Biblia dice claramente, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¡No heréis! Si tú dices, no, pues es que soy salvo, siempre salvo. No importa. No importa que soy fornicario, idolatra, avaro, afeminado, homosexual. No importa. Soy salvo, siempre salvo. Ignorando la Biblia, ¿cómo vas a explicar eso?
¿Cómo vas a explicar eso? No, pues es que somos salvos, siempre salvos. ¿Y qué tal si alguien es salvo, entre comillas, y se hace homosexual? Y vive el resto de su vida como un homosexual. ¿Es salvo? ¿No suena ridículo? Y yo he hablado con esta gente. Y si eres uno, no lo tomes personal. Has sido indoctrinizado y la herejía es obra de la carne. Entonces tu carne escucha y dice, sí, eso se escucha bien. Salvo siempre salvo. Sí, te conviene. A mí me conviene. La carne le conviene. Porque significa, no importa qué hago, voy a ir al cielo. No, pues qué lindo para la carne. Qué asqueroso para el espíritu. El espíritu no le agrada eso. Ni el Espíritu Santo le agrada eso. Hay pecados de muerte. Hay pecados no de muerte. Aún los pecados que no son de muerte, pediremos y Dios les dará vida. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Se trata de tu práctica. Pero si alguien está muy conchudo en su escudo de salvo, siempre salvo, ¿qué va a practicar la santidad? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay temor, no hay temblor, no hay temor de Dios, porque no hay consecuencias, porque ellos piensan que lo que sea, todo se vale. Pero no es lo que dice la bendita palabra de Dios. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Wow! Apenas ahorita yo sé que he hecho esta conexión anteriormente. Hay un estudio bíblico que hicimos llamado perros y puercas lavadas. Pero dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, no le deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Y mira aquí. Yo siempre he dicho, no, pues el perro, porque los perros estarán afuera. El perro es el que no quiere nada de Dios. El perro es pero no, mirando bien, quizás, el perro es el que vuelve al vómito. Y aquí dice, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es la persona que no permanece hasta el fin. Eso lo vamos a ver ahorita, en un momento. Requisitos del Señor. De una vez, Mateo 24, 13. Bueno, el 2 y el 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿O qué tal la promesa del Señor a la iglesia de Esmirna? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Según el salvo, siempre salvo, no tiene que perseverar hasta el fin. ¿Perseverar para qué? Si es salvo, siempre salvo. Una vez, ¡ting! Y ya, listo. El resto de su vida, a veces santo, a veces endemoniado, pecador, abominable, no importa. Yo he hablado con una de estas personas y fue el más necio, diría,
tuve una conversación como de 2 horas con este joven. Y él me envió una solicitud de amigos. No la acepté. Todavía está ahí. ¿Para qué quiero esa persona? Porque yo hice un video y él se metió y dijo, no, que. No, hombre, esta persona, yo empecé a hacerle preguntas. Entonces, salvo siempre salvo. Entonces, ¿puedo hacer esto, lo otro? Sí. O sea, nada. El escenario que yo le dije es que si uno está viviendo, tiene la salvación, ¿verdad? Según él piensa. Y luego sale de la iglesia y dice, ¿sabes qué? Voy a irme a un hotel, mis hijos están aquí. Voy a vivir perdidamente, básicamente. Y luego va a pasar semanas, meses, ya me he hecho un vil criminal y termino en una balacera con la policía y ellos me matan. Y yo le dije, ¿escuchaste ese escenario? ¿Esa persona es salvo, siempre salvo? ¿Se va a ir al cielo? Digo, sí. Digo, wow. Y ponía muchos escenarios y en todas decía, no, salvo, siempre salvo. Y le daba las escrituras y ¿sabes con qué salió este hombre? Que las palabras de Jesucristo eran para los judíos y solamente Pablo es para los cristianos. Le dije Santiago, es la primera que le di Santiago 2, 14 al 26, y él dijo, oh, Santiago no estaba hablando a los cristianos, estaba hablando a los judíos. Imagínate, hermanos, a esos niveles, a esos métodos para solamente ignorar la palabra clara, hacen tantas excusas. Es tremendo. Sigamos. Hebreos 10, 26 al 29. Escritura muy tremenda, muy poderosa, que la gente no le gusta escuchar. Dicen, oh, pero es que... Y salen con sus excusas. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Qué tremendo! La persona que peca voluntariamente está usando su voluntad, su dominio propio a pecar premeditadamente. Practicar el pecado, está practicando el pecado. La práctica de unos es, no, pues voy a ser santo, pero también no me voy a negar estos pecaditos. Estoy en un proceso. Sé que Dios dijo que no lo haga, pero está bien. Todo lo demás hago bien. Dios conoce mi corazón. Wow, eso no te asusta. No hay temor de Dios. Piensan que Dios es un juguete. Piensan que pueden desobedecer a Dios, sus mandamientos claros, y que todo va a estar bien. ¿Por qué? Por doctrinas como estas, que convierten en la gracia libertinaje. ¡Qué bárbaros! Hechos. Espérame. No pasemos todavía. Cuando una persona está pecando voluntariamente, esto es lo que están haciendo, simbólicamente. Están pisoteando al Hijo de Dios. Lo están pisoteando.
No lo están haciendo físicamente porque el Señor Jesucristo no es para pisotearse. Tan solo mirarlo, Juan, el apóstol amado, cayó a sus pies como muerto. Él no es un juguete. Pero simbólicamente, esto es lo que hace la gente que pecan voluntariamente. Y están teniendo por inmunda la sangre del pacto. Están blasfemando la sangre del pacto. La sangre de Jesucristo nos limpia de pecados. Pero estas personas que pecan voluntariamente están blasfemando la sangre. Cierra el email. Y están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. La gracia no es para que la pisotees, para que te burles de ella, para que hagas afrenta a el Espíritu de gracia. No. La gracia es algo que también se recibe y se cuida. Pero el que dice, no, pues soy salvo, siempre salvo. Puedo pecar voluntariamente, no pasa nada. Yo creo que son tan arrogantes, tienen tanta soberbia, yo creo que ni piden perdón. Ni le piden perdón a Dios. Porque dicen, no, pues soy salvo, siempre salvo. Jesús ya llevó todos esos pecados en la cruz, incluyendo los que voy a cometer. El Señor reprenda al diablo. Hechos 24, 24 y 25. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo oportunidad te llamaré. Mira el espíritu de cobardía. Estaba escuchando de la fe en Jesucristo. Esto es parte de la fe en Jesucristo. Son básicas cosas fundamentales. Escuchó, Jesucristo murió por tus pecados. Listo. Está bien, dígame más. Que Jesucristo vino a rescatarte del pecado. Ok, suena bien. Que Jesucristo, por medio de Jesucristo tienes vida eterna, vas a estar en el cielo. Ok, sí, síguele. Pero cuando empezó a hablar de la justicia, del dominio propio, de negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día, seguir a Jesucristo, de vete y no peques más, de mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Él escuchó de eso? No. ¿Y del juicio venidero? ¿Voy a ser juzgado? Vete. Después te voy a escuchar. No le gustó eso. Tenía comezón de oír. Él quería un maestro conforme a su propia concupiscencia. Quiere decir, Dios conoce tu corazón, estás en un proceso, Dios sabe, mira, haz lo que se siente bien, deja que tu corazón te guíe, si tú sientes paz, estás bien, no importa que eres gay, el Señor reprenda al diablo. Y la persona que está enseñando a estas personas a ser así, que Dios guarde la hora, que se arrepientan mejor. ¿Cómo crees que les va a ir? Son herejes. Esto es herejía. Mucha gente dice, pues es que tienen diferente doctrina, déjalos. Sí, déjalos si no quieren escuchar eso. No los podemos forzar, pero no hay que apoyarlos. No hay que decir, no, pues es que hay muchos caminos. Hay muchas denominaciones.
déjalos, son cristianos. Pero la herejía, ¿qué significa? ¿Qué es una herejía? ¿O qué es un hereje? Bueno, herejía, porque es lo que dice la Biblia. Gálatas 5, 19 al 21. Herejía es enseñar lo que no está escrito, contrario a lo que está escrito. So, la Biblia dice sas, 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 y ellos dicen bla, bla, bla. No concuerda. Es contrario. Esas personas están manifestando las obras de la carne. ¿Y qué dice de estas personas? ¿Qué dice? Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está otra escritura. Si tú practicas las obras de las obras de la carne, no heredarás el reino de Dios. Pero es que soy salvo, siempre salvo. La palabra de Dios dice otra cosa. Sigamos. Ahí lo dice, ya lo compartimos, pero las palabras de Jesús en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El dominio propio, la templanza, la disciplina, la santidad es parte del evangelio. Pero es que la gente tiene un evangelio light. Tienen un evangelio dieta. Tienen un evangelio cero. Cero de arrepentimiento. Cero de santidad. Cero de dominio propio. Cero de negarse a sí mismo. Cero de tomar su cruz cada día. Cero de seguir a Jesucristo. O le siguen aquí y acá. Aman. Demuestran amor. Es el único. Y demuestran un amor falso. El amor del mundo. No es el amor de Dios. Dios es amor. Ellos manifiestan un falso amor, no es verdadero amor. Pero ellos dicen, sí, el amor en el ojo de ellos, la definición de amor para ellos es aceptar a todos, no juzgar, no condenar, deja que todos vivan su vida. Eso no es amor, porque el resultado de eso es el infierno. Si tú dices, pues lo voy a aceptar y se va a ir al infierno, porque tú no le amonestaste, como dice Ezequiel 3. Y su sangre va a ser demandada de tu mano. No estabas en amor. Si amaras a esa persona, dirías, mira, te amo. Eres una persona que me importa lo que pasa contigo. Veo que estás en mal camino. El camino que estás haciendo te va a llevar al infierno, esa abominación. Arrepiéntate en el nombre de Cristo Jesús. Te amonesto en el amor de Cristo. Cambia tu vida. Deja esas porquerías. Deja esa abominación. Eso es amor. Porque estás queriendo salvar su alma. Pero decir, no, lo voy a aceptar, eso es odio. Si yo miro que tu casa está en llamas, apenas empieza, ¿verdad?, el barbecue, ¿verdad?, unos carbones ya están quemando lo exterior de tu casa. Yo tengo tu número. Solamente tengo que... ya viste estar en llamas tu porche. Si yo no hago eso, digo, ahorita no quiero llamar la atención. Y esa familia se muere en llamas, se queman. ¿Tú hiciste lo correcto? No. No le advertiste de la lumbre. No le advertiste que su casa estaba prendiéndose en llamas. Eso no es amor. Ahora es muchísimo peor no advertir del fuego eterno, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga,
donde hay tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, donde no tienen reposo día y noche. Imagínate, ese es el peor fuego. No es amor. Miré un video de supuestamente un ateo, ¿verdad? Yo creo que es una pantomima. Pero él dijo, yo no creo en Dios. Eso es lo que dijo este pelao. Dijo, yo no creo en Dios, pero no respeto a cristianos que no tratan de ser proselitos, o más es como decir discípulos. Si ellos creen que mi alma va a ir al infierno y ellos no me advierten, eso no es amor. Pero no, o sea, me pareció como una pantomima, ¿verdad? Que un ateo diga eso. Pero quizás sí lo pienso, quizás, porque hay gente que dice, mira, no comparto tu idea, pero debes de expresar tu idea. Quizás fue, no sé, no importa. Pero la verdad es que nosotros, cuando verdaderamente hemos recibido el amor de Dios manifestado por su Hijo Jesucristo, si no lo compartimos, es que, ¿será que verdaderamente somos perfeccionados en amor? Claro que no. Pero el salvo siempre salvo no tiene que ser absolutamente nada. Nomás creer ya. No le predica ni a una alma, ni a un otro cristiano le habla. Conti más un impío, conti más familiares que están rumbo al infierno. Es que, no, pero es que yo soy muy penoso. Soy muy penosa. ¿Qué dijo el Señor? El que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Sigamos. Hebreos 6, 4 y 6. Mira lo que dice aquí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Va mano en mano con lo que dice aquí en Hebreos 10. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es como decir, recibes tú el sacrificio de Jesucristo, su sangre santa, y luego vuelves a pecar. Y luego quieres otra vez a crucificar a Jesucristo. Es ridículo. Es ridículo. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Es un poco chistoso, ¿verdad? Quieren crucificar a Jesucristo cada vez. No, pero es que ellos no piensan eso. Ellos dicen, no, Jesús murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y sí, yo creo que esta gente ni pide perdón. No hay temor. O nomás dicen, my bad. No tienen temor de Dios. No tienen tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No, ellos con una cara así descarada, no esconden su pecado. Dice, ¿para qué voy a cambiar? Soy salvo, siempre salvo. ¿Ves la concha? No, eso no sirve. Es asqueroso. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero es, andamos en luz, la comunión. Y luego la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero si uno dice, yo tengo comunión con Él, pero anda en tinieblas, esa persona es mentiroso, no
practica la verdad. Practican el pecado, pero el Hijo de Dios no practica el pecado. Aquí lo dice. 1 Juan 3, 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso está muy claro aquí. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El hijo de Dios no practica el pecado. El hijo del diablo no practica la verdad. Es un mentiroso. Son la gente que dice que son salvos y salvos siempre salvos, nomás están hablando. No son verdaderamente salvos. Y a veces cuando estás hablando o debatiendo con los salvos siempre salvos, que es la mayoría del cristianismo en el occidente, el cristianismo de las Américas, el cristianismo moderno, salvo siempre salvo. La mayoría de iglesias cristianas predican eso. Las iglesias más grandes, todas. Hasta dicen que en la parábola de los talentos, el que fue echado a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes, ese fue salvo. Ese se fue al cielo, nomás que está como en un lado del cielo donde no tiene tantos privilegios. Nomás va a tener como una corona. No va a tener muchas coronas. No va a tener muchos privilegios. Va a ser como, así como, a un homeless, ¿verdad? Ni va a tener mansión, nomás va a vivir en las calles de oro. Nomás va a vivir abajo de un puente allí junto a la Nueva Jerusalén. Hermanos, vamos. Las tinieblas de afuera, eso no es el infierno. Pero es que para promover, yo creo que no pueden tener, hay una, no sé, es como una sociedad secreta, donde si no predicas salvo, siempre salvo, no dejan que tengas iglesia grande. Es como el Illuminati o algo, pero de cristinos. Señor los reprenda. La palabra de Dios no miente, hermanos. Y hay más escrituras. Palabras del Señor Jesucristo, Mateo 7, 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso dicen, no, eso no es para cristianos, eso es para los judíos. Imagínate, hermanos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es lo que dice el Señor. Yo le creo al Señor, no a ti. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera muchos... No, perdón. Sí, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso dice aquí, ¿dónde está? Donde dice que no le ha conocido. Bueno, el que anda en tinieblas no ha conocido a Dios. Y Dios no lo conoce a él. Jesucristo dice, apartaos de mí. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Qué tremendo. Mateo 13,
del 18 al 23, dice el Señor otra vez: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El salvo siempre salvo. Dice, no, el que fue sembrado en pedregales, salvo siempre salvo. El que fue sembrado entre espinos, salvo siempre salvo. Aunque no dieron fruto. Pero Jesucristo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La buena tierra produce. ¿Será que aún el de junto al camino no entendió, no hizo nada? El de pedregales pues la oyó, la recibió con gozo, pero luego tropezó. El de entre espinos estaba distraído, no dio fruto. ¿Será que se fueron al cielo? De todos modos, no hay fruto. No importa. Imagínate, hermanos. Imagínate que Jesucristo diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y que uno levante la mano. Espérame, Señor, ¿no has escuchado de la doctrina salvo, siempre salvo? Ahí está en la palabra. Imagínate. Pero no van a poder decir semejante tontería. No van a tener un cuerpo para ser quemado por eternidad, pero no van a tener esa arrogancia. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. No va a haber carne que se opone a Dios, que se rebela contra Dios. No va a haber nada de eso. Los demonios ni son rebeldes a Dios. El humano es el que es rebelde. Y los demonios lo impulsan a eso. Pero cuando los demonios miraron a Jesucristo, ¿qué hacen? Se hincan, corren, lo veneran, lo exaltan. Hijo del Dios Altísimo. Hijo, sabemos quién eres. Hijo del Santo. El humano es el rebelde. Qué tremendo. Aquí mismo, mira, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Fe. Pero fe que no tiene obras no es fe, es muerto. Es nada. Tenemos que hacer obras y frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué dice del juicio? ¿Qué son las cosas que van a ser juzgadas? Nuestra intención. Dios va a juzgar las intenciones de los corazones. ¿Qué significa eso? Dios sabe el que está intentando. Dios sabe el que está persiguiendo la santidad y cae, pero se levanta y se arrepiente. Y no está pecando con cara descarada y diciendo, no, pues salvo, siempre salvo, de todos modos, y sigue pecando. Y dice, el próximo sábado voy a pecar de la misma manera. O está meditando en el pecado. No, esa persona es impía. Esa persona es hijo del diablo y practica el pecado. Dios sabe el que está luchando, el que está perseverando, el que está negándose a sí mismo, el que está peleando la buena batalla. Y debes de ganar más batallas.
que pierdes. Pero a veces, el que dice, no, pues yo no tengo 10 años que no peco, acaba de pecar. Se llama mentira. O tiene un concepto de sí mismo, todo lo está justificando y dice que no es pecado. ¡Qué bueno! Fuera. Hay muchos pastores que dicen, todas las personas van a pecar todos los días. Es posible pasar un día sin ningún pecado. Porque ¿qué es pecado? Ellos están pensando pecados de muerte, pero todo lo que hacemos fuera de la orden de Dios, fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Cualquier cosa que haces, eso es pecado. Pero hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Pero sí, uno puede estar enfocado, andando en el espíritu, ayunando, orando sin cesar, bien enfocados, y pasar un día sin pecado. Claro que sí. Pero ¿será que pasa? La mayoría de veces, no. Ok, sigamos. 1 Corintios 9, 26 al 27. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Será que el apóstol Pablo no ha escuchado de la doctrina de salvo siempre salvo? ¿Cómo que vas a ser eliminado? No puedes ser eliminado. Pero él lo dijo y está en la bendita palabra de Dios. Porque está siendo humilde. Significa, yo golpeo mi cuerpo y yo me pongo, otra vez, dominio propio. Ejerzo dominio propio, ejerzo disciplina, ejerzo que me niego a mí mismo, tomo mi cruz cada día, sigo a Jesucristo. Practico la verdad, practico la santidad, procuro la santidad. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. A no ser que yo siendo heraldo, yo siendo el mensajero, sea eliminado. ¿Por qué no dice salvo siempre salvo? Aquí también. Filipenses 3, del 8 al 14. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si en alguna manera, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Dónde estoy? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo, me extiendo. ¿Por qué no dice salvo siempre salvo? Porque no existe. En la Biblia no existe.
solo existe en las mentes de los que han recibido esta doctrina en ignorancia y los que quieren ser mediocres, los que no quieren tener contabilidad, los que quieren tener la libertad en pecar. Y dice, salvo, siempre salvo. El que cree que es salvo, siempre salvo, ¿crees que va a ser más santo o menos santo? Es muy fácil de entender. No hay temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Mira lo que dice aquí, hermanos. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero el que dice, no, pues el hermano está en error, pero qué bueno que está salvo, siempre salvo. No tengo que hacerle volver. Él está bien, él tiene eterna seguridad. Si un día él recapacita bien y si no, pues lo voy a ver en el cielo. Tú estás pecando, no amonestando aún el que era justo y empieza a ser en piedad. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Si no has crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿serás de Cristo? ¿O esta escritura qué? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero si tú eres la misma criatura, con un I love Jesus camisa, eres la misma criatura, la misma basura. No has cambiado. Pero ya hiciste una oración de 13 segundos y eres salvo, siempre salvo. No has cambiado nada. Hay otra escritura, se me está escapando, Señor. Me vino aquí cuando leí esto. ¿Cuál es? Se me escapó. Es que hasta me enojo pensando en que la gente piensa esto. Es desesperante. ¿Cuál era? Se me pasó. Hay muchas, hermanos. Hay muchas que no incluí aquí. Porque leeríamos casi todo el Nuevo Testamento. En todos los libros están. Evidencia tras evidencia tras evidencia. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es el cristianismo verdadero. De tratar de ser como Jesucristo. De ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ahora terminamos con esto. La gente, hay muchas, no muchas, hay un bonchecito de escrituras que la gente dice, no, salvo siempre salvo por esta escritura. Miramos algunas. Aquí hay una. Juan 10, 25 al 29. Jesús les respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ellos no usan todo el contexto, nomás empiezan aquí. Dicen, mis ovejas oyen mi voz y las conocen y me siguen y yo les doy vida eterna. Yo creo que nomás dicen mis ovejas, ... me siguen y yo les doy vida eterna. No dicen mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Eso no lo quieren compartir.
Nomás dicen, de hecho, lo he visto, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero no miran la parte donde dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No miran eso. Pero dice allí, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dicen, el que cree que puede perder su salvación es que cree que Satanás es más poderoso. Satanás no te puede arrebatar de la mano del Padre ni del Hijo. Satanás no puede. Pero tú puedes brincarte de la mano. No te tiene a fuerza. Tú tienes libre albedrío. Y es lo que pasa. Alguna gente están en la mano de Dios y dicen, me voy, y brincan. Dios no te tiene a fuerza. Eso queda. Todas las escrituras que leímos, y ellos ignoran todo eso y creen que hay, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pero no miran lo que significa creer, qué significa obedecer, no miran lo que es condenarse, de amar las tinieblas más que la luz. No miran todo eso. No miran lo que dice Jesús en el mismo capítulo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No tienen que nacer de nuevo. Dios te conoce. Dios te ama. Dios conoce tu corazón. No tienes que cambiar. No tienes que dejar el pecado. Es un proceso. Si cambias bien y si no, pues salvo, siempre salvo. ¡Salvo! Entonces, ¡salvo! Para ellos, yo creo que para que ellos puedan decir en sus juntas, en sus reuniones, ¿verdad? Porque salen quizás los sábados, no sé qué día, muchos salen los sábados. Y el domingo van, hola, solo quiero testificar, el Señor se movió muchísimo ayer, salvé a 50 almas aceptaron a Cristo. Lo dicen, lo he escuchado, 50. ¿Pero será que fueron salvos? ¿O será que tú les dijiste, quieres saber que si tú te mueres vas a tener eterna seguridad? Que no importa qué haces, tú vas a ir al cielo. ¿Quieres saber eso? A mí me preguntaron cuando estaba en las cárceles. Y sí, repite. Yo repetía, pero no estaba salvo. Eso hice quizás 100 veces. Pero yo nunca, ¿por qué lo repetía y repetía? Porque era una oferta, es como decir, no, pues no, una buena oferta. Pero nunca sentía la paz, el Espíritu Santo que verdaderamente me había sellado. Porque sabía que no había cambiado, no era transformado. Estaba siguiendo en el pecado. Y una oración de 13 segundos no me había aprovechado nada. Tenía que ser nueva criatura. Tenía que nacer de nuevo. Y la otra escritura que usan, un bonchecito de escrituras, pero ninguna demuestra lo que ellos dicen, sino que está fuera de contexto. Mira, Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Ni el pecado, ni pecado de muerte, ni ser abominable. Eso no te separa. ¿No dice la palabra de Dios en Isaías 59:2 que el pecado nos separa de nuestro Dios? El que sigue en tinieblas y ama más las tinieblas que la luz es la persona. Un ángel no te puede separar. El diablo no te puede arrebatar de la mano. Ni un potestad, etc. Pero tú mismo puedes enviarte al infierno. Con tus acciones, con tus decisiones. Cuando tú eliges vivir en pecado, ignorando a Dios, tú hiciste tus decisiones. Tú elegiste tu maestro. Nadie puede servir a dos maestros.
Cuando tú obedeces al diablo, él es tu maestro, él es tu padre, él es tu Dios, no Dios. Si Dios fuera tu Dios, lo obedecerías. Y para terminar, hermanos, palabras del Señor. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre. Si Jesucristo está mencionando esto, ¿será que nomás es una amenaza vacía? Que nomás, ignóralo. Salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Esa doctrina es el Dios de ellos, yo creo. No quieren escuchar la palabra. No quieren verdaderamente aceptar la palabra de Dios, tener temor de Dios, vivir en santidad. No quieren. Salvo, siempre salvo. Es una concha. Son conchudos. Tienen sus escudos. Salvo, siempre salvo. Y piensan que la santidad, son legalistas, son fariseos, No, nada que hago. Es una tontería. Jesús amenazándome a borrar mi nombre. Señor, soy salvo, siempre salvo. Hasta quiero escuchar a alguien en el juicio decir eso, para reírme. Pero va a ser espantoso. Pero nadie lo va a decir, estoy seguro. Pero a lo mejor en sus mentes, no soy salvo, siempre salvo. ¿O tú crees que Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día? Muchos me dirán en aquel día. Y hasta algunos se dicen, ya ves, ellos hicieron muchas obras y no fueron salvos. ¿Y cómo explicas eso? Porque esas no son las obras de Dios. Esas son obras que glorifican al hombre. Ellos estaban haciéndolo para ser vistos, echando fuera demonios, profetizando en el nombre, haciendo muchos milagros, pero no querían obedecer al Padre que está en los cielos. Y también Apocalipsis 2, 5 también. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué piensas que significa eso? Que quitará tu candelero de su lugar. ¿Que vas a ir al cielo? Nomás, pues no tengo candelero. Ni modo. Hay gente que tiene la esperanza de ser homeless en el cielo. No van a tener mansiones, no van a tener coronas. Nomás, pues con que llegue. Lo dicen literalmente, con que llegue. No voy a tener muchas coronas, pero yo con llegar. ¿Pero qué has hecho para el reino? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Fe. Sí, es la fe, así. Fe. Porque no es fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la fe sin obras está muerta. Es un círculo. Y ahí en el 16 dijo, por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pues que Jesucristo pelee conmigo con la espada. Pero soy salvo, siempre salvo, me va a dar unos espadazos Pero pues, me va a sanar. Me va a dar los espadazos, pero luego me va a sanar. No voy a ser herido, porque soy salvo, siempre salvo. ¿Ves que no concuerda? Si somos salvos por gracia, por medio de la fe. No podemos ganarnos el cielo, pero sí podemos ganarnos el infierno. No tengamos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, ojalá que esto les haya armado su entendimiento. Si es que haces un pecado
Ojalá que no sea pecado de muerte, pero aún el pecado de muerte. Porque mientras que hay vida, hay esperanza. Entonces, no, pues cometió lo que sea. Ya no hay remedio. No. No hagas afrenta al Espíritu de gracia. No blasfemes la sangre. No estés pisoteando simbólicamente al Hijo. Pero arrepiéntate con un corazón contrito. Humíllate. Pídele perdón a Dios. Y recibe el perdón. Y como le dijo el Señor a la mujer que fue captada en el acto de adulterio, vete y no peques más. Tu pensamiento, tu intención debe de ser no pecar. Tu intención debe de ser santidad. Eso debe de ser nuestra intención, no de ser excusas. Pero bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Nos veremos después, si el Todopoderoso lo permite.